Bienvenidos y bienvenidas a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí hoy esta tarde. Gracias a María también, delegada de Cultura. Un saludo a la presidenta de ABEMA, también se encuentra aquí entre nosotros. Y gracias a todo el público por estar aquí. Hoy vamos a hablar de las bandas. Con motivo del 40 aniversario vamos a hablar de las bandas de Aranjuez. Yo, para empezar, me gustaría hacer una breve introducción sobre las bandas, el precedente de las bandas, y vamos a remontar a mediados del siglo XVIII, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de las diferentes modalidades anteriores a la actual banda. Con Carlos III se recopilan y ajustan para pífanos y tambores los toques que habrían de declararse reglamentarios para la infantería y caballería españolas de aquella época, labor que encomendó al músico Manuel Espinosa. Toques de caballería como la diana o toques de infantería como la retreta, la llamada, conocida hoy como la marcha y la generala, son algunos de los títulos que han sobrevivido al paso del tiempo y que tienen vigencia en la actualidad. Sin embargo, la obra que merece especial atención es la Marcha Granadera, que se difundió en época de Carlos III y que llegó a convertirse en la Marcha Real Española y después en el actual himno nacional. Bueno, como hemos podido ver en este vídeo, primero han sonado cornetas y tambores y después pífanos y tambores. Este sería uno de los modelos de aquella época, uno de los modelos de banda de aquella época. Como estamos viendo, afortunadamente, la historia de Aranjuez es muy ilustrativa para remitirnos a esta época. Esta es una composición de los suizos de la infantería española que tuvo gran popularidad en su tiempo. Bueno, aquí hemos podido escuchar una banda de pífanos y tambores, concretamente con la marcha de las Guardias Walonas, que, como todos sabemos, pasaron por Aranjuez durante muchos años. En el primer vídeo escuchábamos, como decía antes, cornetas y tambores, que era la banda destinada a caballería, en este caso pífanos y tambores destinada a infantería. Siguiente vídeo. Es la infantería española marcha precedida de tambores y pífanos, y en el siglo XVIII empiezan a formarse pequeñas agrupaciones de instrumentos de viento, madera y percusión. Bueno, a continuación escuchamos otro vídeo. Es la infantería. Bueno, por último, estamos escuchando un vídeo de 2018
recreando para el ciclo de música antigua de Aranjuez el baile o juego de parejas con música de Gaetano Brunetti, escrita en 1783 para inaugurar las jornadas reales en la Plaza de Parejas por el entonces príncipe de Asturias, Carlos IV. Aquí se puede apreciar los instrumentos que serían el embrión de las actuales bandas. Hablamos de trompetas naturales, trompas naturales, oboes y fagotes barrocos, ¿vale? Esta misma instrumentación, ampliada lógicamente, la utilizó Händel para los reales fuegos de artificio. En aquel momento la instrumentación eran 24 oboes, 12 fagotes, 9 trompetas y 9 trompas, además de dos pares de timbales, además de cajas y demás, ¿no? Y lógicamente estas agrupaciones podían aumentar de componentes en función de las necesidades de los festejos. Entonces, en aquel momento, Händel, para los reales fuegos artificiales, tuvo que aumentar considerablemente esta plantilla, lógicamente. Que escuchábamos era un poco el embrión al que se van sumando instrumentos. Como decía, a mediados del siglo XIX ya están casi todos los instrumentos que tenemos actualmente en la agrupación. Se van incorporando desde principios del siglo XIX todos aquellos que incorporan pistones, y luego más adelante ya se incorpora el saxofón, inventado a mediados del siglo XIX, con lo cual van tomando forma las bandas para sonar un poco como suenan actualmente. Lo que hemos escuchado ha sido la versión actual de los reales fuegos de artificio, interpretada por la banda de la Escuela de Música en el 35 aniversario, en el mismo escenario que hizo la presentación el 13 de mayo de 1986 en el Teatro Hoy Teatro Real Carlos III, y entonces Teatro Maestro Guerrero. En el primer tercio del siglo, bueno, es lo que acabo de comentar, un poco, las bandas militares incorporan instrumentos mejorados técnicamente, más tarde incorporan el saxofón, y con estos avances las bandas militares ya no se limitan a interpretar solo música marcial, himnos o toques. Su evolución las permite llegar a cualquier género musical y a la consiguiente popularización. Pasamos a los primeros documentos encontrados que hacen referencia a una banda en Aranjuez. Se trata de un documento de 1881 en el que hace referencia a la contratación de la banda local para tocar los jueves y domingos en la Plaza de San Antonio, con la finalidad de destinar lo recaudado a la beneficencia local. Posteriormente, el 25 de agosto de ese mismo año, encontramos otra nota que habla de la banda local para realizar una diana. Estos son, como decía, los primeros documentos, las primeras referencias encontradas en el archivo, y las quería citar porque estas no están recogidas en el libro de José Luis Lindo, del que luego más tarde hablaré. A continuación paso a hablar de la creación de la Banda Municipal de Aranjuez en 1898, pleno del Ayuntamiento de Aranjuez del 28 de enero de 1898. Aquí el acta es un poco larga y tal, voy a intentar resumir, ¿de acuerdo? El acta que podemos ver recoge un presupuesto para el año 1898 de 1000 pesetas para festejos públicos, de los cuales se utilizarán la mayor suma en bandas de música,
que amenizarán festejos oficiales y demás. Se propone destinar esta cantidad a la creación de la banda municipal. Esto supondrá según pensaban ellos, un ahorro a las arcas municipales, además de una enseñanza útil para muchos jóvenes en el día de mañana y la tranquilidad de contribuir, estoy leyendo literalmente, y la tranquilidad de contribuir con el acuerdo de hoy a la instrucción, recogimiento y moralidad de la clase obrera, todos cuyos fines están bajo la tutela de los ayuntamientos. Bueno, se trataba, yo desde mi punto de vista creo que en realidad lo que se trataba era de crear o de afrontar un modelo diferente de banda. Antes he mencionado la banda local. Se habla de bandas locales, aquellas que no están organizadas desde una institución. Las finalidades vienen a ser las mismas, pero la diferencia es que las bandas locales, como decía, no tienen el respaldo de la institución, por lo tanto dependen más de la buena voluntad y de las ganas que de los conocimientos. Es decir, a la hora de el director transmitir a los educandos, que así es como se denominaban entonces los alumnos de la banda, lógicamente desde una banda municipal se podía contratar a un profesional más cualificado, más preparado, con conocimientos de música, y esto lógicamente podía darle más calidad a la agrupación, que yo creo que es lo que en ese momento se pretendía, dotar a Aranjuez de una banda acorde a las necesidades y sobre todo Aranjuez siempre sabemos que ha sido cabecera de comarca frente a las localidades vecinas, lógicamente siempre ha pretendido que en ese momento concretamente creo que lo que se pretende es dar más realce a las fiestas de Aranjuez. Para seguir hablando de la banda creada en aquel momento, la antigua banda municipal de Aranjuez, lógicamente no tengo más remedio que mencionar al libro de José Luis Lindo. El libro se titula La banda municipal de música del Real Sitio y Villa de Aranjuez, 1898-1998, 100 años de historia, ayer y hoy. Está plagado de detalles en lo que se refiere a la relación administrativa banda-ayuntamiento y a nombramiento de directores, comisiones de seguimiento, adopción, adquisición de instrumentos, régimen disciplinario y sus compromisos sociales e institucionales. Su aportación de datos, la recogida de algunos testimonios de la época y la descripción detallada de los hechos nos permiten conocer esos años duros de la primera mitad del siglo XX, en los que sin duda las bandas se hacían indispensables cuando llegaban las fiestas. Sus dianas y sus bailes suponían un alivio a lo largo de los periodos de intenso trabajo. Desde el punto de vista de lo estrictamente musical y con los datos aportados por José Luis, podemos afirmar que el periodo que va de 1898 a 1918 no fue fácil para la banda. En estos 20 años pasaron por el atril del director 11 maestros diferentes. Los datos aportados nos hablan de precariedad laboral, con lo que esto suponía para la continuidad y para la consolidación musical. En cuanto a las actuaciones de la banda, me tengo que limitar a comentar algunas de las que Lindo recoge en su libro. Por ejemplo, en 1910, según cartel de las ferias de septiembre, la banda inaugurará las fiestas con una gran diana el día 4. El día 6, concierto de 10 a 12 en el Brillante, y por la noche bailes públicos en la Plaza de San Antonio. El 24 de enero de 1912 se entera la corporación de que el día 27 se inaugurará oficialmente la estación radiotelegráfica con la asistencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Se acuerda enviar una delegación encabezada por el alcalde Tomás Vanegas, acompañada de la banda municipal, a recibir a la estación de ferrocarril a la comitiva real. Se da la paradoja de que ni la corporación ni la banda estaban oficialmente invitadas a este acto. Días más tarde, la Compañía Nacional Telegráfica presentaba oficialmente petición de excusas. En octubre de 1913, otra recepción al rey Alfonso XIII y al presidente de la República Francesa
quienes pasaron por Aranjuez camino de Cartagena. Más adelante seguiré con otras actividades y otras actuaciones de la banda. Aquí podemos ver otras bandas que se mencionan en el libro de José Luis Lindo y que yo creo que con los datos que podemos ver aquí, luego algunas actuaciones después de ver que habla de la banda del Hospicio, de la banda de la Sociedad de Comercio, Agricultura e Industria, que posteriormente se uniría a la banda municipal y de la banda de la Cruz Roja, ¿no? Para no alargar más el tema, pues aquí podemos ver algunas de las actividades que la banda realizaba en esta época, ¿no? Sí que quería resaltar un poco la necesidad de las bandas en esta época, porque a pesar de la inestabilidad y de las constantes disoluciones de la banda, siempre parece ser que era una época un poco convulsa en cuanto a relación de ayuntamiento, banda y demás, ¿no? Pero no podían dejar al pueblo sin lo único que les permitía disfrutar de las fiestas. Esas dianas anunciando los días de descanso y esos bailes eran lo imprescindible para dejar a un lado por unos momentos la dura realidad de esa época. Como muestra, el acuerdo de 2 de mayo en el que se recogen los compromisos de la banda para las fiestas de San Fernando. La banda realizará sus conciertos desde primera hora de la mañana del día 29 con la clásica diana hasta la tarde-noche el día 30 día de San Fernando, con sus bailes públicos de sociedad en la plaza de San Antonio. Después de esto pasamos a una época un poco más estable. En 1925 se nombra director a Vidal Herencia García, procedente de la banda de la Academia de Toledo, y se mantiene hasta 1957. Como decía, este es el primer periodo más holgado, aunque fuera a base del pluriempleo del director, Vidal Herencia, que tenía que alternar su dirección de la banda con la dirección de una orquesta que amenizaba los intermedios entre función y función en el teatro. En 1925, la comisión de la banda elabora un nuevo reglamento en el que se contempla una plantilla compuesta por el director, 4 músicos de primera, 16 de segunda, 10 de tercera y un alumno papelero avisador. Una de las actuaciones que conviene recordar por su importancia es la participación en el cortejo fúnebre organizado para despedir a Santiago Ruiseñor. El día 13 de junio de 1931 fallecía Santiago Ruiseñor y el día 15, a las 15:30, partía la comitiva encabezada por el jefe de gobierno, Niceto Alcalá Zamora, y acompañada por la banda municipal desde el Hotel del Comercio hasta la plaza que lleva su nombre, donde se despidió camino de Barcelona. Entre 1957, jubilación de Vidal Herencia, y 1968, fecha de incorporación de José Moya Lezcano, pasaron 3 directores con escasa relevancia. A partir de aquí, es decir, a partir de 1961, los directores se incorporan desde el cuerpo de directores de bandas civiles, cuerpo de funcionarios que se crea en 1932 para dotar a las bandas municipales de profesionales que acceden a su puesto mediante concurso y que optan a desempeñar su trabajo según la categoría que le corresponde a cada ciudad. A partir de los años 50 empiezan a surgir orquestas o grupos para amenizar bailes que se nutren de músicos de las bandas, lo que debilita sensiblemente a estas. Justo en el momento en que en ciudades como Aranjuez empiezan a tener más consideración los conciertos en plazas y parques o jardines. Es decir, todos, además creo que tenemos por aquí algún componente de esta época. Está por aquí Vicente y Ángel, que luego hablaré un poquito más en profundidad de ellos. Pero sí, en esta época justo empiezan a surgir las orquestas para amenizar los bailes y esto hace que las bandas se empiecen a debilitar, lógicamente. Esto junto con tener que compatibilizar
ensayos con trabajos y demás, hace que la banda poco a poco vaya decayendo. En cualquier caso, la época de don José Moya Lizcano, al que podemos ver en estas fotos, es una época importante para la formación de los músicos. De esta, como decía, de esta segunda época conservan buenos recuerdos tanto Ángel como Vicente, que están por aquí. Antes de pasar a hablar de Vicentes, hablando de la formación de las bandas y concretamente de esta época, tenemos aquí una foto de esta orquesta importante durante muchos años en España y que actuó mucho durante largo tiempo en Aranjuez, en las fiestas, y en esta última época podemos ver a José Luis Magro. Yo creo que muchos de los que estáis aquí seguro que le reconocéis, el segundo de la izquierda, ¿vale? El segundo empezando por la izquierda, el segundo. Este músico, como digo, se formó en la banda de Aranjuez en la época de don José Luis Moya Lizcano, y después, dos más abajo, tenemos a Juan Carlos Carrasco, que casualmente se ha formado también, pero en la en la banda actual, es decir, la banda siguiente. Aquí, pues lo que quería mostrar es que, de alguna manera, la época de Moya Lizcano supuso también que algunos de sus componentes pudieran vivir de la música. Algunos pudieron llegar a profesionales, que es un poco de lo que se trata. Las bandas de lo que pretenden siempre es crear músicos, y si alguno despunta y demás o quiere avanzar un poco más, poderle dar esa oportunidad de poder avanzar y estudiar para consolidarse como profesional. En esta orquesta, en Alcatraz, hay muchos vídeos en los que podemos encontrar también a otro componente más de la banda actual, que también se formó. Es decir, han coincidido hasta 3 músicos de Aranjuez en esta misma orquesta, en esta última época: José Luis Magro, Juan Carlos Carrasco y Luis Zender. Aquí vamos a ver a Vicente Batres y a Ángel Fernández. Vicente en su época de músico de la anterior banda, y aquí en 1998 recibiendo una placa en un acto que organizó la banda actual para conmemorar el centenario de la banda municipal, de la que se creó en 1898. Dentro de los actos que organizamos se entregó una placa, se hizo un concierto para entregar una placa a todos los antiguos componentes que estuvieron a bien acudir a aquella cita. Aquí, como podemos ver, bueno, entre los actos que se celebraron con motivo del centenario de la antigua banda municipal, estuvo la banda municipal de Madrid en el jardín de la isla, y como recuerdo quisimos reproducir todos los trajes de las diferentes épocas de la banda municipal. Como podéis ver aquí, en una de las fotos, en la anterior, perdón, podemos contemplar a Marcos Sastre, que durante mucho tiempo tuvo su negocio frente a Correos, que además había sido miembro de la antigua banda y por lo tanto recordaba todos estos trajes, y tuvimos la suerte de contar con su colaboración para poder reproducir todos estos trajes que tenemos guardados en un armario. Y aquí podemos ver una foto del entonces presidente, el presidente de ABEMA de aquella época. Mandó una carta a la Casa Real y contestaron enviando la foto de que es ahora rey de España, felicitando a la banda por su centenario. Aquí podemos verlo, donde se puede ver la carta, creo que la tengo por aquí, la carta de contestación de la Casa Real. Dice: estimados amigos, Alteza Real, el Príncipe de Asturias me encarga enviarle
la Junta Fotografía, que ha tenido a bien dedicar con motivo del centenario de la banda de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo, según sus deseos. Reciba un cordial saludo. Ahora quería tener un recuerdo especial para un músico que dedicó su vida precisamente a la música. Estoy hablando de Falero, al que podemos ver en diferentes etapas de su vida. En la foto de arriba está en la fila de abajo y es el segundo por la derecha, aquí con su trompa. En la foto de abajo podemos verle en pleno concierto en el jardín de la isla con su trompa, y abajo, curiosamente, uno de los primeros conciertos que hicimos precisamente en ese jardín de la isla, escuchando a la banda. No sé si se le puede apreciar, está a la izquierda, ya bastante mayor, pero ahí estaba sin perderse ese concierto y ese espacio que anteriormente había ocupado él. Aquí le podemos ver dirigiendo a la orquesta de Pulso y Púa, que estuvo dirigiendo durante muchos años en el hogar del pensionista, y le podemos ver dirigiendo también a su agrupación y a la banda de la Escuela Municipal de Música en un concierto que hicimos para una entrega de placas a las personas. Siempre durante muchos años hemos colaborado en el homenaje que el ayuntamiento organizaba todos los años a las personas mayores. Se me ha olvidado hablar un poquito más en profundidad de Ángel Fernández, que también estaba aquí, junto con Vicente, que para nosotros es una fortuna tener a dos componentes de la antigua banda. Eso quiere decir que las bandas, realmente, como antes comentaba, hace profesionales y sobre todo aficionados a la música, que es lo importante para que las bandas se mantengan. Al fin y al cabo, los profesionales terminan yéndose, algunos por razones de trabajo, pero los músicos aficionados, como podemos ver, perduran a lo largo de los años. También quiero tener un recuerdo especial para Ángel Fernández, padre, tío también de Vicente, porque según me comentaban ellos, la transmisión, es decir, la enseñanza, pasaba de unos a otros. Siempre había el músico que más preparado estaba echando una mano al director para formar a los educandos, y uno de ellos fue el padre y el abuelo de Ángel Fernández, que creo que está por aquí con nosotros. Así es que enhorabuena por esa afición. Sí, si están por aquí, que se levanten. Es que no, es que bueno, pasamos a... bueno, también quería tener un recuerdo especial para la banda de Pavía, que lógicamente durante muchos años ha contribuido en las fiestas de Aranjuez, y que era una agrupación muy querida por toda la ciudadanía de Aranjuez, y que, como digo, daba muchísima vistosidad a las celebraciones en Aranjuez. Pasamos a nuestra época y, en primer lugar, lógicamente, hablamos de la creación de la escuela. La escuela nace gracias a la propuesta de algunas familias que solicitan un centro de formación musical en Aranjuez para que sus hijos no tengan que desplazarse a estudiar música fuera de nuestra ciudad, y al anhelo de muchos vecinos que echan de menos aquellas veladas de la banda municipal. Sensibles a esta cuestión, el ayuntamiento, encabezado por Eduardo García y con Sebastián Lozano como concejal de Cultura, dan los pasos necesarios para poner en marcha en 1981 la escuela que unos años más tarde permitiría la creación de la banda bajo un modelo nuevo implantado unos años antes en municipios como Leganés, Alcorcón o Alcobendas, con resultados excelentes. La escuela comienza su andadura y empieza a dar sus primeros frutos
pero en 1985 cambian las leyes sobre compatibilidad de los docentes. Esto supone una nueva dirección y un nuevo equipo de profesores de viento y percusión. Como decía, en 1985 la ley de incompatibilidades obliga a los profesores de conservatorio y escuelas a tener que decantarse por un solo trabajo. En el caso de Aranjuez, la plantilla de viento y el director de la escuela pertenecían a la Orquesta de Radio Televisión y a la Banda Municipal de Madrid y deciden dejar la escuela de Aranjuez. También tengo que decir que el proyecto requería de reorganización en cuanto a la carga de trabajo del director. En este caso, Juan Pedro Ropero, el primer director, además de dirigir la escuela, impartía clases de solfeo, de percusión y se encargaba de los ensayos del conjunto instrumental. Si a esto añadimos que al menos 2 tardes a la semana tenía que atender sus obligaciones, vemos cómo el tiempo para conseguir los objetivos se dilataba. Lógicamente esto se tuvo en cuenta y a mí se me asignó jornada completa y dedicación exclusiva, encomendándome a la clase de clarinete, de saxofón, algún lenguaje musical, además de la organización de la banda y los ensayos. Vemos aquí el Hospital de San Carlos, que tan buenos recuerdos, o por lo menos a mí, me trae. Aquí dimos nuestros primeros pasos y este patio nos dio la vida. Aquí ensayábamos antes de los domingos, incluso antes de irnos al jardín a hacer el concierto, había que darle el último retoque y lo hacíamos en este patio. Pasamos a hablar de la presentación de la banda. Bueno, voy a dejar porque creo que esto es como podemos ver, la presentación de la banda se produjo el día 13 de mayo de 1986 y el escenario que vemos es un espacio que se construyó para el homenaje que la ciudad de Aranjuez rindió a Joaquín Rodrigo en 1986 con motivo de su 85 cumpleaños. Este escenario es sin duda excepcional y único. Y digo excepcional porque en este escenario, el día antes de la presentación, ofrecía a la Orquesta Nacional de España un concierto homenaje a Rodrigo, con la presencia de Rodrigo, de Su Majestad la Reina, las más altas autoridades de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura. Al día siguiente, el reto no era pequeño, la presentación de la banda de la Escuela Municipal de Música en este escenario. Como digo, este escenario se hizo exclusivamente para estos actos porque la orquesta requería condiciones acústicas especiales, iluminación especial, que entonces el teatro no tenía, y como vemos, los diferentes niveles que requieren las diferentes cuerdas de la orquesta. El acto de presentación de la banda corrió a cargo de Sebastián Lozano, concejal de Cultura, en aquel momento acompañado por unas palabras del alcalde Eduardo García. Por fin la banda en el escenario, objetivo cumplido. Además, a tiempo para encajarlo dentro del homenaje que el pueblo de Aranjuez rendía a Joaquín Rodrigo con motivo de su 85 cumpleaños. Ya habla un poco de los primeros pasos y de los primeros compromisos. Ah, sí, buena anotación. Menos mal que he tenido a mi hijo para poder llevar todo esto a cabo, porque era tanta la información que al final ha sido imprescindible para poner un poco de orden en este caos que yo tenía aquí montado. Bueno, pasamos a... Sí, esta foto, como estoy pendiente de esto, ¿no? En esta foto que habla de grandes cambios en poco tiempo. Efectivamente, aquí podemos ver cómo de los finales de los 60, principios de los 70, esta época en la que
En Aranjuez prácticamente no estudiaba nadie música, se podían contar con los dedos de las dos manos los estudiantes de música. Pasamos a 1986, que con la creación de la escuela permite estudiar no solo ya vemos que anteriormente había pocas mujeres estudiando música, aquí ya podemos ver que en 20 años ha producido un salto importante en la sociedad. Podemos ver que ya hay tantas chicas como chicos estudiando música en Aranjuez, lo cual es muy importante. Estaba aquí apuntado, quizás mejor expresado, pero bueno, creo que todos hemos entendido la importancia y sobre todo en ese corto espacio de tiempo que supone para la sociedad. Aquí vemos, como decía antes, los primeros compromisos. Uno de ellos fue pues eso, la inauguración del templete y el tren de la fresa, que tengo aquí concretamente, bueno, vamos a ir avanzando. Llegamos, aquí podemos ver la primera junta de ABEMA. La banda empieza a hacer sus primeras actividades fuera de Aranjuez y ello requiere la creación de una asociación para las actividades remuneradas, para controlar la gestión de esas actividades. Y aquí podemos ver a la primera junta directiva con su presidente, José Rubio Tello, al frente, que se encuentra hoy entre nosotros. Tello, por ahí estás. Muchas gracias por tu dedicación y por tu esfuerzo durante estos años difíciles. Podemos ver, lógicamente, a Alberto León, también importante, Vicente Marcos, Yolanda Treceño, Angustia González, lógicamente imprescindible gracias a su trabajo en la escuela, trabajo que lógicamente ha contribuido en buena medida a la formación de la banda y a la formación de los músicos que forman la banda. También vemos a Millán Antonio Esteras y a Julián Espadas. Como vemos, los primeros pregones, el primer pregón prácticamente multitudinario, y en el segundo ya vemos que tienen que poner unas vallas porque si no, no podíamos desarrollar bien nuestra función. Aquí, en los pregones, ¿dónde estaba esto? Sí. Sí, a través de estas fotos podemos ver no solo cómo ha ido subiendo la media edad de los componentes de la banda, sino también podemos apreciar los cambios en la plaza y esa evolución cualitativa que han ido adquiriendo los eventos que siguen al pregón. Podemos ver efectivamente cómo la plaza cada vez se engalana mejor y con... Aquí podemos ver, esta es la foto del escenario que monta La Panorama. Todo un honor compartir escenario con La Panorama. En esta otra foto, en la siguiente, podemos ver los primeros escenarios, o los primeros escenarios que la banda tuvo a su disposición en los primeros años, ya que el centro cultural todavía no estaba hecho. Hablamos del Scarlatti y del Salón de Actos de la Caja Madrid, que actualmente no está en desuso. A continuación vamos a ver esa capilla del Hospital de San Carlos, tan importante, como antes decía, con tan buenos recuerdos para mí y yo creo que para esa primera generación en general de la banda. Aquí podemos ver el trabajo que se empezó a desarrollar desde el principio, trabajo de pequeñas agrupaciones. Este trabajo fue fundamental para
llegar a la calidad que queríamos conseguir. Siempre el trabajo de la música de cámara es una aportación muy importante para el conjunto de la banda. Llegamos con esto a los primeros conciertos de primavera, ocupando el espacio, como antes mencionaba, de la antigua banda municipal de Aranjuez. Empezamos en el 87 en el Jardín de la Isla, en el Salón de los Reyes Católicos, durante unos años. Después pasamos al Brillante y después al Jardín del Príncipe en la Plaza de Pamplona, ¿de acuerdo? Después de la Plaza de Pamplona pasamos al patio, ya contábamos con el Centro Cultural, y pasamos al patio del Centro Cultural y a la Plaza de San Antonio, donde la banda tuvo una gran acogida. Y ahora vamos a escuchar un fragmento del Canastillo de Fresas, en este mismo escenario, obra del que se cumple el 75 aniversario de su estreno. Esta obra es una zarzuela dedicada a Aranjuez y es la obra póstuma del maestro Guerrero, que por algo tendría el teatro el nombre en su día de Maestro Guerrero. Lógicamente dedicó esta zarzuela a Aranjuez y vamos a escuchar un fragmento a continuación. En 1986, perdón, 2016 retomamos el Jardín de la Isla y seguimos compartiendo, repartiendo, mejor dicho, los conciertos de primavera entre el Jardín de la Isla, la Plaza de San Antonio y el patio. Y aquí vamos a escuchar una selección, un montaje que hizo el coro con el que colaboramos habitualmente para cerrar el ciclo de conciertos de primavera. Bueno, este vídeo lo hice en 2020 para no olvidarnos de los conciertos de primavera. Hice un montaje porque lógicamente estábamos confinados y no podíamos salir a la calle, y quise hacer este montaje para recordar un poco esos conciertos de primavera. Pasamos a los conciertos de Santa Cecilia. El concierto de Santa Cecilia, el primer concierto,
lo hicimos en 1994. En esa época ya disponíamos del auditorio y ya empezamos a celebrar de manera continuada los conciertos de Santa Cecilia. Eso no quiere decir que anteriormente no celebráramos nuestra patrona. Desde el primer año empezamos a celebrar lógicamente Santa Cecilia porque para los músicos es muy importante y siempre esa cena, ese rato de esparcimiento era importante para poder entablar un poco. Además, en la primera época era una cena a la que venían todas las familias, lógicamente estamos hablando de niños, y entonces pues venían acompañados de las familias. Esos ratos son imprescindibles para que la banda pueda crear esa unión tan necesaria para luego transmitir música desde el escenario. Aquí me gustaría hablar un poco de la versatilidad de las bandas. Aquí podemos ver que las bandas se han adaptado a todos los tipos de música, incluso se puede tocar versiones de Santana, como en este concierto que contamos con una adaptación de una obra de Santana, interpretada además con guitarra eléctrica. En el vídeo siguiente vamos a ver también un poco de esa variedad de repertorio que pueden abarcar las bandas. Además de la zarzuela, lógicamente, y del pasodoble, las bandas han ido adaptando diferentes obras de diferentes estilos, incorporando a su repertorio, como digo, este tipo de música, porque siempre hay que actualizarse y, como decía antes, la versatilidad de las bandas nos lo permiten, afortunadamente. Aquí, como antes comentaba, y seguimos hablando de los conciertos de primavera, de Santa Cecilia, en 2020, a pesar de las dificultades, no sé si se puede apreciar, pero este mismo escenario tuvimos que alargarle 1 metro para poder hacer el concierto de Santa Cecilia. Ni siquiera en 2020 prescindimos del concierto de Santa Cecilia. Este concierto para los músicos, como antes decía, es un concierto especial. Aquí aprovechamos para hacer un reconocimiento a los músicos que permanecen en la banda al menos durante 10 años. Aquí podemos ver que ese mismo año este reconocimiento tampoco faltó. Vamos a escuchar un vídeo de ese concierto. Como comentaba antes, para mantener la distancia, si os fijáis el escenario, hay una foto por ahí que no sé si la hemos puesto al final, pero se ve perfectamente. La tarima del director queda fuera del escenario y gracias a ese metro que pudimos añadir al escenario, por cierto, gracias a Luis, este montaje, que también está por aquí Luis, el montaje del escenario lo montamos Luis, con la colaboración de algún componente más de la banda, José Manuel Carpio, y yo montábamos, o sea, yo en aquella época sentía que debíamos de darle continuidad porque el parón de la actividad durante ese año podía hacer mucho daño a la agrupación y hicimos un verdadero esfuerzo por continuar.
vídeo corresponde a 2021. Si el año de 2020 fue difícil, el 21 no fue más fácil. Empezamos con Filomena y eso, lógicamente, supuso salir del centro cultural. El primer espacio que nos cedieron fue precisamente unas salas del Cortijo y en agradecimiento, este año, en verano, por San Isidro, hicimos un concierto aquí en el Cortijo. Y este mismo año quisimos empezar las fiestas con alegría. Queríamos que estos 2 años de dificultades pasaran pronto y propusimos empezar las fiestas con este pequeño pasacalles a lo largo de la calle Stuart. Buena cara, que es lo que pretendíamos en este momento, es decir, fueron muchas las dificultades y queríamos empezar las fiestas con alegría, que es lo que siempre hemos pretendido a través de los pregones. Pasamos a hablar un poco de los conciertos temáticos, es decir, los conciertos que hacemos en el mes de febrero y que cuando empezamos dedicándonos a la música española. Creo que una de las finalidades y los objetivos de la banda es que los compositores españoles no caigan en el olvido, que nuestra música permanezca siempre entre nosotros. Y aquí tenemos un ejemplo de esa época de conciertos temáticos dedicados a la música española, Cromos Españoles, de Julio Gómez. Esta obra está en la grabación del CD que hicimos con motivo del 20 aniversario del que luego hablaremos. Por eso es solamente audio. Las grabaciones de hace 20 años. Perdón, sí, perdón. Efectivamente, no hace el CD. Estoy un poquito para allá, pero bueno. Pero que, a ver, como comentaba antes, como aquí gracias al apuntador, claro, es que cuando he visto que sonaba un poquito chillona la grabación, claro, no es de hace 20 años, es de las grabaciones que en su día realizamos para Radio Nacional, de las que hablaremos después. Claro, estamos hablando del año 90 aproximadamente, y esta fue una de las obras que grabamos en su día para Radio Nacional, para el programa de Jóvenes Intérpretes. Bueno, después de los conciertos dedicados a nuestra música, empezamos con la música de cine. Me dice el apuntador que este es el disco más visto en el canal de YouTube. No sé si la presidenta me lo puede confirmar o no. ¿Sí o no? Alicia, ¿estás por ahí? Es que no me lo sé de memoria, no te puedo decir. Vale. Bueno, pues que lo sepas. Que lo sepas que es el vídeo que más visita.
Debe ser porque es el más corto también. Debe ser eso. Bueno, vamos a seguir, que si no esto son las... Sí. A ver, lo anterior que era, perdona. Sí, vamos a escuchar un poquito de Aladín dentro de nuestros conciertos de música para cine. Escuchamos un poquito de dominio. Seguimos. Pasamos un poco a hablar de la función institucional de la banda, ¿de acuerdo? De su participación en eventos importantes de Aranjuez. He querido poner estas fotos de 1987 porque realmente fue un acontecimiento importante la llegada del agua del canal Isabel II para Aranjuez. Estas fotos se las pedí a Chele, que está por aquí también, un cronista gráfico de Aranjuez, y que amablemente me cedió estas, como tantas otras, que más adelante veremos. Aquí un concierto con motivo de la presentación de los trenes turísticos que se realizó en Aranjuez en 1989, estas dos fotos, y a continuación vemos un acto en conmemoración de la visita del centenario de la visita de Alfonso XII a Aranjuez para visitar a los enfermos de cólera. A continuación vemos nuestra participación en el acto de entrega de la medalla de oro de la ciudad a la comisaría de Aranjuez en 1998. Aquí vemos concierto dedicado al centenario de la Virgen de las Angustias. Como comentaba antes, uno de los conciertos para colaborar en la Jornada del Mayor. Y aquí podemos ver a Paco, que está por aquí con Víctor, Paco, y a su hermano, es decir, a los hermanos Hernández Regalado, familia importante en la banda, con estos trajes que nos pusieron para la corrida del Bicentenario, para celebrar la corrida goyesca del Bicentenario de la Plaza de Toros. Y vamos a escuchar un paso doble precisamente dedicado a la Plaza de Toros de Aranjuez. Perdón, vale, sí. De Flores de España, una cosa taurino, sí. Aquí lo que quería comentar, esta corrida de toros se retransmitió por Televisión Española y la sorpresa que yo me llevé es que a la vuelta de unos días me llegaba una carta de una de las hijas del compositor de este pasodoble, de Pascual Pérez Chauí. Leo la carta que amablemente envió la hija del compositor, porque además este pasodoble se llama Flores de España y esas flores eran precisamente las hijas del autor, es decir, es un pasodoble que el autor dedicó a sus hijas y una de ellas me envió esta carta. Señor director, muy señor mío, me dirijo a usted para comunicarle la alegría que recibí al oír en televisión el día 5 desde la Plaza de Toros de dicha ciudad a la banda que usted con tanta dignidad dirige y con tanto acierto y perfección
interpretó el pasodoble de mi padre Pascual Pérez Xubí, Flores de España. En nombre de los herederos, pues ya que solo quedo yo, de los hijos del autor, le doy mis más sentidas gracias, ya que este pasodoble, a pesar de ser muy conocido en Estados Unidos, no lo es aquí en España, como su hermano Pepita Greus, por un conflicto en una editorial. Ya le digo que es la primera vez que escucho su interpretación en una retransmisión televisiva. Quiero transmitirle nuestras felicitaciones al solista por su gran interpretación y al igual que al resto de la banda. Vuelvo a darle mis más sentidas gracias. María Pérez Juan, hija del autor. Esto es, de alguna manera, lo que muchas veces anima a seguir trabajando, el reconocimiento de esta gratitud que se expresa a través de estas cartas, a través de los aplausos, a través de esas enhorabuenas que reciben los músicos después de esos esfuerzos en los ensayos. Seguimos aquí y dentro del apartado institucional vemos la banda en Lepec. Estuvimos en 2 ocasiones, la segunda en la fiesta del agua de Lepec. Vamos a pasar a continuación al apartado de colaboración con artistas. El primero de ellos, el que vamos a escuchar, es hace 20 años, con motivo de la celebración del 20 aniversario, con Eva Román. Antes, la versatilidad de la banda y la incorporación de diferentes estilos no quita para que sigamos manteniendo la banda esa tradición que no debemos perder nunca. Y hablando de tradición, aquí tenemos a un grupo tradicional vasco con el que pudimos colaborar en las jornadas de Folk Aranjuez. No quería que entraran ellos. Perdón. Sí, quería que por lo menos se escuchara este trocito de intervención precisamente del grupo. Aquí pasamos a la colaboración con artistas locales. He de decir que para mí todos los componentes de la banda son artistas. En este caso, solistas, cantantes y demás. Celia Lozano. Creo que casi todos le conocéis, Víctor Martín.
un ensayo. Hay que decir que en algunos casos, como es el caso de solamente tenemos un tiempo limitado para el ensayo, con lo cual el concierto siempre entraña mucha más dificultad, lógicamente, porque hemos tenido mucho menos tiempo para prepararlo. En el caso de Víctor y de Celia, lógicamente, son de aquí y además han estado en la banda y teníamos más tiempo para prepararlo. Por eso quería poner este trozo de ensayo para comentar este tema. Algunas fotos del día de la actuación y un vídeo de uno de los temas. Tengo que decir que los graves están las tubas y Alberto Rico al bajo. Es que en el ordenador no se aprecia el bajo. Aquí, afortunadamente. Para mí este concierto fue muy emocionante. Yo creo que para todos los miembros de la banda tuvimos un día especial, por lo menos es la sensación que yo tuve. Aquí hace participar al público y es ese momento final tan emotivo. Otro concierto que creo que también tuvo una buena acogida es Güemes. Tengo que decir que no sé cómo... Bueno, sí, estos vídeos han llegado a mí gracias a los componentes de la banda, por un lado o por otro, porque creo que no he grabado nunca un vídeo. En algún caso algún familiar me ha mandado algo y tal, pero gracias a los componentes de la banda tenemos estos testimonios.
pasamos a la colaboración con entidades y con asociaciones. Como veis, en este caso se trata de las cofradías de la Virgen de las Angustias y de San Fernando, las procesiones que hemos hecho con ellos a lo largo de todos estos años. Aquí vemos un concierto de hace muchos años, cuando celebrábamos lo que se llamaba música en comunidad, coincidiendo precisamente con las fiestas del 2 de mayo. Durante 2 años estuvimos celebrando este concierto junto a la Orquesta de Pulso y Púa, Vicente Alessandre y la Coral de San Pascual, en el escenario del Instituto Domenico Scarlatti, porque todavía no teníamos el auditorio del Centro Cultural. La siguiente vemos un concierto en el Cortijo, entidad con la que también hemos colaborado en muchas ocasiones. Aquí podemos ver esta foto que, bueno, también es especial porque es una colaboración con una entidad, con una asociación especial. A continuación, bueno, quiero decir que hemos colaborado prácticamente con todas las asociaciones de Aranjuez, Cruz Roja, Basida, Juanjo Torrejón, prácticamente todas. Aquí una foto del colegio, de la inauguración del curso 2023 en el Colegio Maestro Rodrigo. También es importante, me gustaría destacar la colaboración con los colegios que se inició desde el primer momento con un ciclo que llamábamos Música para los Colegios y que después hemos ido celebrando el 25 aniversario del Colegio de San Isidro, el 25 aniversario del Instituto Domenico Scarlatti, etc. Bueno, pasamos a la conmemoración de los aniversarios. En la primera conmemoración, el 5º aniversario, tuvimos la posibilidad de contar con miembros de varias bandas de la Comunidad de Madrid, así como de Manuel Rodríguez Sales, director fundador de la Banda y Escuela Conservatorio de Leganés. Es el pionero de este modelo de bandas y yo tuve la suerte de ser alumno suyo. Él fue miembro de la Orquesta Sinfónica Maestro Arbós, de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y miembro de la Banda Municipal de Madrid. Y como decía, fundador, pionero, porque además el modelo surgió de una manera muy precaria. Fue recogiendo alumnos por los colegios y empezó en un aula de la Iglesia del Salvador en Leganés, porque era lo único de lo que disponía. Poco después el Ayuntamiento acondicionó un espacio para los ensayos y para las clases y se fueron incorporando nuevos profesores. Tengo que decir que esta iniciativa, Manuel Rodríguez Sales la toma en 1971, es decir, cuando se estaba deshaciendo la banda de Aranjuez, la antigua banda municipal. Él estaba haciendo estaba creando este modelo que nos ha traído hasta hoy. En el 10º aniversario lo celebramos en el Jardín del Príncipe. Hicimos un encuentro de 4 bandas, banda de Leganés, banda de Dos Barrios, banda de Pozuelo, la Lira de Pozuelo y Aranjuez, con lo cual llenamos el Jardín de Músicos. Y aquí podemos ver la primera foto de reencuentro, porque ya se incorporan, como podéis ver, algunos ya músicos, antiguos músicos de paisano que quisieron acompañarnos este día en la celebración del 10º aniversario.
pasamos al 20 aniversario y aquí podemos ver efectivamente el CD que en su día grabamos y el programa de la Banda Sinfónica del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En aquel momento, en esta banda, se encontraba una de nuestras solistas y profesionales de la banda, Paloma Martín, y pudimos disfrutar de aquel concierto con motivo del 20 aniversario. ¿Seguimos? Aquí podemos escuchar el pasodoble que antes mencionaba, Coso Taurino de Aranjuez, ahora sí grabado en este CD con motivo del 20 aniversario. Y podemos en esta foto ver a Santiago Rico, su compositor, que además recientemente tuvimos la oportunidad de contar con él y ser dirigidos por él en el pasodoble que tuvo a bien dedicarme, que se llama Fernando Rico. Esto que estamos escuchando es una obra que yo en su día le pedí que le hiciera para la Plaza de Toros, que se llama Coso Taurino de Aranjuez. En la siguiente foto podemos ver a algunos miembros de la banda. Lógicamente, ya después del concierto vemos ya una actitud más relajada. Podemos ver a Manolo Romero, concejal de Cultura de entonces, y a José Susí, director en aquel entonces de la banda de la Policía Nacional, al que tuvimos el placer de invitar a dirigir un concierto. Aquí podemos ver el 25 aniversario, hicimos un concierto en la plaza y pasamos al 30 aniversario. En este momento, este concierto, estas fotos pertenecen a un concierto que hicimos en el teatro y la foto de arriba corresponde a un grupo de ex miembros de la banda que se juntaron para darnos una sorpresa en uno de los conciertos de primavera. Como podemos ver, hay como 30 que, bueno, se reunieron y al frente de Juan Carlos Nuño pues hicieron una entrada sorpresa en el patio del Centro Cultural al finalizar nuestro concierto de primavera. Aquí vamos a escuchar concierto celebrado en el Colegio Loyola, que hicimos para conmemorar nuestro 30 aniversario. Este año fue un año importante porque hicimos muchas actividades. Aquí vamos a ver un concierto que prácticamente se lo dedicamos a los solistas. Siempre es bueno que en las bandas se hagan este tipo de conciertos porque supone una oportunidad para los estudiantes, sobre todo para los estudiantes, o incluso, en este caso, escuchamos a Paloma, que aquí ya era profesional. En este caso estamos escuchando a Jorge Sabugal. La primera que aparecía era Irene, su hermana. Concierto para marimba de nosotros. Y aquí podemos escuchar a Ernesto, aunque no se ponga de pie, pero lo escuchamos ahí de fondo. Solo de viva que decía. Por aquí. Pues eso, miembro de la banda durante muchos años, músico desde que es niño y que hoy en día se mantiene en activo.
Paco, del que antes hablaba Hernández Regalado, también tocó de solista en este concierto, pero no sé por qué no hay vídeo. Ya digo que yo todo esto lo voy recogiendo del canal, no sé, me llega, pero el tuyo, Paco, no está. Sí, sí, es un paso doble, efectivamente. Por cierto, José, me dirijo a José, catedrático de trombón del conservatorio, que creo que está con nosotros. Esto no nos lo tengas en cuenta, ¿vale? Esto último que acabas de escuchar, luego ya si quiero, en privado me comentas lo que quieras, pero no lo tengas muy en cuenta, ¿vale? Esto último que acabamos de escuchar. Seguimos. Gracias por haber venido, José. 35 aniversario, concierto que hicimos en el teatro donde hicimos la presentación 35 años antes, es decir, en el Carlos III. Pasamos a los encuentros. A lo largo de estos años, lógicamente, hemos hecho muchísimos encuentros. Aquí tenemos Corral de Almaguer, Benisama. A continuación tenemos una visita de una banda de Japón. Vemos que pudimos meternos todos juntos en el auditorio para hacer una interpretación conjunta. Aquí estamos en Portugal, en el encuentro Tajo-Tejo, que se celebró en la ciudad de Constancia. Pasamos a uno de los últimos encuentros celebrado en Leganés con motivo del 50 aniversario de la Escuela Municipal de Música de Leganés. Aquí nos juntamos 4 bandas, Esquivias, Humanes, Leganés y nosotros. Nos juntamos estas 4 bandas porque los 4 directores nos habíamos formado en algún momento de nuestra carrera en Leganés. Juntamos 4 bandas, es decir, ese es el resultado, uno de los resultados. Hay muchísimos profesionales que salieron de allí. Y bueno, se quiso conmemorar el 50 aniversario con bandas dirigidas por músicos, antiguos alumnos de Leganés. Una foto también de Miguel Esteban. Eso es. Seguimos. Vamos a ir un poquito más deprisa porque veo que el tiempo se nos echa encima. Cuenca, es decir, aquí un poco la labor que ha cumplido la banda como embajadora fuera de Aranjuez, llevando el nombre de Aranjuez. Hemos visto Cuenca, las procesiones de Cuenca, en el Estadio Santiago Bernabéu, en Zamora. Seguimos. Aquí estamos en la Embajada de Noruega. Y pasamos a un poco de la aparición de la banda en los medios de comunicación. Como antes comentaba, empezamos a grabar en 1988 y la grabación de este programa surgió curiosamente del primer concierto que hizo la banda, el concierto de presentación. En el concierto se encontraba el diseñador de la caja escénica que hemos visto anteriormente, ¿no? Se trata de Jorge Disdier, es un artista polifacético y invitó a este concierto a Juan Mayor de la Torre, al que vemos entrevistándome en una de las ocasiones de las que grabamos para Radio Nacional. Tengo que decir que para mí fue un elogio que al final del primer concierto, del concierto de presentación, Juan Mayor de la Torre, director del programa Jóvenes Intérpretes de Radio Nacional, me propusiera grabar para Radio Nacional. Lógicamente yo le dije, mira, muchas gracias, pero vamos a esperar un tiempo. Tampoco pasó mucho porque estamos hablando de 1986 a 1988. Eran años de trabajo intenso, pero de respuesta inmediata. Rodrigo vino Victoria a España desde París para contraer matrimonio con el joven compositor. Luego sigue. Pues eso, anécdotas
que me parecían curiosas y que creía que podían ser del interés de todos. Aquí son fotos que pertenecen al estreno del himno a la Virgen de las Angustias, música de Joaquín Rodrigo y letra de Victoria Camí, y lógicamente asistió ese día a Victoria Camí al estreno. Aquí vemos una foto en la que Joaquín Rodrigo viene a Aranjuez a inaugurar el carrillón que en su día se hizo cuando se inauguró la plaza, que hoy no funciona, y después, bueno, vemos efectivamente la multitud que recibe a Rodrigo en la plaza. Lógicamente eso muestra el cariño que la ciudad de Aranjuez siempre ha tenido hacia el maestro. Aquí podemos ver una imagen del sepelio de Victoria Camí. No he encontrado fotos del maestro Rodrigo. Seguimos. Participamos en el centenario del nacimiento de Rodrigo. Seguimos. Y aquí vamos a escuchar un poquito de homenaje a la Tempranica. Vamos a escuchar un poquito de algunas de las obras que se pueden interpretar por bandas de música de Joaquín Rodrigo. Trocitos pequeños porque ya es muy tarde. Esto es homenaje a la Tempranica. Por cierto, a Rodrigo le gustaba la zarzuela y como homenaje escribió esta obra, homenaje a la Tempranica. ¿Seguimos? Pasándole para Paco Alcalde. Bueno, esta anécdota ya creo que se ha contado muchas veces en Aranjuez. Paco Alcalde era aprendiz de peluquero en la peluquería donde Joaquín Rodrigo se cortaba el pelo. Entonces, una vez que le cortaban el pelo, pues había que acompañarle a su casa y le acompañaba Paco Alcalde, el que luego fuera Paco Alcalde, y por eso le dedico este pasodoble. Bueno, aquí pasamos a diferentes versiones del concierto de Aranjuez. En el Palacio, que tenemos aquí al solista también, a Luis. ¿Está por ahí, no, Luis? Una maravilla. Esta actuación se hizo en Palacio con motivo de la recepción de ministros y sus secretarios de la Comunidad Europea en 2023, coincidiendo con el periodo de gobierno de la Comunidad de España. No es exactamente la palabra gobierno, pero es esos 6 meses que se reparten entre todos los Estados miembros. Aquí siento mucho meterme en la interpretación. Súbelo si quieres. Lo que quería con este vídeo y con el siguiente es hacer un poco el resumen de lo que deben de ser o de lo que, en mi opinión, son las bandas. Es decir, las bandas sirven para juntar músicos aficionados, formar en primer lugar músicos y luego lógicamente cada uno toma el camino que más le interesa. Pueden dedicarse a la música, seguir el camino profesional o seguir como aficionados. Tan importantes son los que no se dedican en su vida a la profesión de la música como los que se integran en la banda o siguen en las bandas como músicos aficionados. Son la base, estos músicos son la base de las bandas, lógicamente, y además dan la calidad que acabamos de ver que pueden dar. Vamos a escuchar ahora precisamente el contraste en cuanto a decisión. Vemos aquí una antigua banda, un componente de la banda que en su día quiso compartir este arreglo del concierto de Aranjuez con nosotros,
cosa que le agradecimos muchísimo. Y además, yo creo que es de las pocas veces que hemos podido escuchar una versión de banda del concierto de Aranjuez, iniciando el tema, el instrumento que en el arreglo, en la orquestación original, le corresponde, que es el corno. Esta es la cadencia del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, adaptado por María, como decía antes, antigua componente de la banda. Actualmente se dedica a la música profesionalmente y reside en Alemania. Esta cadencia, yo creo que es la primera vez que se puede escuchar con la interpretación del corno, de una dificultad técnica importante. Estoy dejando que pase el tiempo, primero porque es un placer, lógicamente, escuchar a María, y por otro lado porque habitualmente no se escucha el segundo tiempo del concierto de Aranjuez en su totalidad. Por desgracia, creo que con demasiada frecuencia las versiones se limitan al tema principal, y el concierto de Aranjuez es mucho más que el tema principal del segundo movimiento. Con esto llegamos al final. Creo que, porque además ya es muy tarde. Bueno, que esto
es importante agradecer, lógicamente, bueno, primero a todos los que os habéis acercado hasta aquí hoy a aguantar esta parrafada. Aquí vemos a Chele, que yo no sé si está por aquí o se ha ido, sino que se lo diga luego su hijo que está en la cabina. Lógicamente, todos estos años no hubieran sido posibles sin la colaboración del Ayuntamiento, sin la colaboración de todos los trabajadores del Ayuntamiento, los cronistas oficiales y Chele, que le tenemos aquí en primer plano. Por primera vez aparece el que ha hecho muchas de las fotografías de la banda, aparece en primer plano, y por eso quería poner esta foto aquí en este momento, como señal de agradecimiento a todos los que han colaborado a lo largo de estos años con la banda. Lógicamente, la banda creo que tiene mucho futuro y además creo que sigue siendo las bandas en general muy necesarias para que nuestra música perdure. Hay muchos compositores que se esfuerzan día a día en componer para banda y la única manera de que su trabajo llegue al gran público es a través de las bandas. Lo estamos viendo sobre todo últimamente todas las obras nuevas que se estrenan para Semana Santa, para las procesiones de Semana Santa. Sin las bandas ese trabajo se quedaría en nada. Por lo tanto, tenemos que seguir apoyando a la banda, desde luego es mi intención, y muchas gracias a todos los componentes de la banda, son fundamentales para la vida sociocultural de Aranjuez. Así que mi aplauso para todos los componentes de la banda y larga vida a la banda de Aranjuez. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, pues si no es muy exigente la pregunta y si no, pues nos vamos. Es que Alicia me había amenazado con que me iba a preguntar. No. Venga, dime. ¿Cuándo vas a venir a dirigir algo? Anda, está aquí Víctor. Aquí está Víctor. Por cierto, no le he mencionado antes, pero Víctor es el que mandó la carta como presidente de la asociación en ese momento Príncipe de Asturias. a la Casa Real. Bueno, solo soy breve. Primero, gracias por esta hermosa recopilación que has hecho de todos los años de la etapa de la Joaquín Rodrigo, de los 40 años, pero la recopilación más bonita ha sido la dedicación tuya durante 40 años, que formaste a los músicos, nos formaste y fuimos creciendo todos, que fue un grupo precioso de chicos y chicas muy equilibrado, y ha sido una hermosa etapa, ahora que te acabas de jubilar recientemente, que nos has dejado Aranjuez y que es un gran regalo que nos dejas. Y ahora una petición, porque habrá gente del ayuntamiento por aquí, a ver si la llevamos a cabo. Creo que no he visto. Bueno, pero la dejamos en el aire y la vamos a lograr. Creo que no, ¿eh? No lo sé. Bueno, pero si no, se lo hacemos ya. Bueno. Cuando explicabas antes el centenario que celebramos de la primera banda municipal de Aranjuez, sí, en 1998, sí, que le encargamos a Lindo que se metiera en el archivo sí, y ya con la fecha, y nos sí, dijo, el año que viene se cumplen 100 años, el 3 de febrero sí, de 1900. Entonces recopilamos esos trajes históricos que había tenido la banda en los 100 años, que como bien nos has explicado, los hizo Joaquín Marcos, que era el sastre militar y civil del Frente de Correos, que había sido músico de la banda, y esos trajes, como bien has dicho, están desde entonces, desde 1998, metidos en un armario. Ahí fuimos a la Plaza Mayor a comprar todos los adornos de los trajes, las vidas. Son unos trajes preciosos, levitas del principio del siglo, que por favor tenemos que conseguir que se pongan en unos maniquís y una vitrina, porque si no con el tiempo desaparecerán. Te recordarás que en 100 años no teníamos legados de la primera banda, ni traje, ni partitura. A ver si conseguimos eso. Y de nuevo, gracias Fernando por tu labor. Muchas gracias. Estaremos siempre agradecidos. Pues mira, una de las primeras cosas que vamos a hacer con esos trajes es exponerlos en febrero, a partir del día 7, en septiembre. A partir del 7 de septiembre vamos a hacer una exposición de fotografías, de documentos de la banda y por supuesto los trajes
van a estar expuestos en esa exposición. Así que ese va a ser el primer paso. Bueno, gracias. Cuéntame. ¿No? ¿No? No, bueno, pues nada. No, recordar al primer director que tuvo la banda en 1898, don Lorenzo Fochacal, que ganaba 6 pesetas diarias. Sí. ¿Es así? Sí, he comentado un poco el tema de pasada sobre precisamente esos años difíciles, inestables, precisamente por las condiciones laborales que tenían los directores. Era el trabajador del ayuntamiento, en esa época era hasta que empieza el Vidal Herencia, los directores son los empleados del ayuntamiento que menos cobran. O sea, eso nos puede dar una idea de la precariedad en la que se encontraban. Era un constante hacer y deshacer las bandas. Lógicamente, cuando llegaban las fiestas, la banda se volvía a rehacer y demás, porque no podían dejar a Aranjuez sin fiestas. Y ese compromiso hacía que la banda volviera a retomar su actividad, pero efectivamente los directores, y bueno, luego ya Vidal Herencia, como he comentado antes, gracias al pluriempleo, pudo mantenerse de manera un poco más digna y hacer su trabajo. Y luego ya, como he comentado, el último director, don José Moya, sí que pertenecía al Cuerpo Civil de Directores y ya era funcionario, y en ese caso ya sí que eran funcionarios de la más alta categoría. Así que bueno, gracias por el apunte. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay nada más, pues muchas gracias.